Hola a todos amigos, supongo que muchos de vosotros habéis visto que desde hace muy poco mi amigo Ignacio Municio y yo estamos haciendo vídeos en directo y donde estamos entrevistando a fotógrafos de diferentes tipos de fotografía paisajística y donde nos han contado cosas muy interesantes sobre sus trabajos fotográficos. Gracias a esto he pensado en las posibilidades que ofrece un canal de YouTube como este para compartir tutoriales, conocimientos y vídeos interesantes dedicados a la fotografía. Por lo tanto, no os olvidéis, después de terminar de ver este vídeo, en suscribiros y darle a la campanita de notificaciones para estar siempre atentos de los últimos vídeos que yo vaya subiendo y que os avise. Y para empezar a estos vídeos vamos a ver un pequeño truco para crear reflejos mediante Photoshop de forma digital. Muchas veces tenemos una fotografía que nos gusta mucho y donde aparece una masa de agua y que debido a ciertos motivos no tenemos un reflejo que haga esa fotografía todo lo interesante que quisiéramos. Fijaos en esta fotografía que tengo yo aquí de fondo. Es una fotografía tomada en Nueva York desde un mirador que está en la zona de Brooklyn, justo al pasar, digamos, este puente de Brooklyn, y que es un sitio que yo ya llevaba pensado justo antes de ir a esta ciudad. Y la verdad, yo había soñado con coger un reflejo en este sitio que hiciera esta fotografía prácticamente perfecta. Evidentemente no fue posible. Esto es el río Hudson. Normalmente suele haber barcos pasando todo el rato por delante del encuadre. La corriente suele ser muy fuerte y es muy difícil o prácticamente imposible que aquí se produzca un reflejo como el que vamos a hacer hoy. Yo en este caso además utilicé una fotografía de larga exposición, esto es una panorámica formada por fotografías verticales a aproximadamente 50 segundos de exposición cada una. Yo esto lo hice porque, como comenté hace un momento, estaban pasando continuamente barcos por delante de mi encuadre y me lo estropeaban. Además, siendo una panorámica, era muy difícil. Por lo tanto, recurriendo a una larga exposición, como en la fotografía lo que aparece es simplemente los objetos inmóviles que tenemos todo el rato en la misma posición, los barcos al estar pasando no aparecen ya en la fotografía. De hecho se puede, fijaos por estas zonas de aquí, esta especie de trazas que se ven, estas son las trazas de los barcos al pasar, que quedaron prácticamente durante toda la exposición en este caso, y aún se aprecian un poquito. Entonces, para hacer esta fotografía más interesante vamos a hacer un reflejo y vamos a hacerlo de una forma fácil y rápida, intentando que quede lo más real posible y aún sabiendo que en este caso, en este sitio, no se puede conseguir un reflejo así. Pero bueno, lo más importante y para empezar es que tenemos que tener nuestra fotografía ya procesada, digamos, con el aspecto final que queremos para la zona que vamos a tener sin reflejo, digamos, con la parte, en este caso, la parte de la ciudad y del cielo. Y aquí tengo todas mis capas de este procesado. Yo partí de esta imagen y esta es la imagen final que yo conseguí procesándola. Y vamos a combinar todas estas capas porque ahora mismo no me interesan. Entonces nos vamos a ir a esta pestañita y le vamos a dar a combinar visibles. Nos queda una sola capa completamente unida y para empezar a procesar y digamos hacer esta imagen, el reflejo, digamos, necesitamos ampliar el lienzo, ya que fijaos que la parte que tenemos, la proporción de la imagen que tenemos del cielo y de la ciudad es mucho más amplia que la parte que tenemos del agua. Lógicamente, porque yo en ese momento, tal y como lo encuadré, es así como a mí me gustaba. Pero para poder hacer un reflejo que quede exactamente igual por la parte de abajo, necesitamos ampliar el lienzo de esta imagen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir a imagen y vamos a irnos a tamaño de lienzo. Si pinchamos aquí, en esta flechita hacia arriba, fijaos que se cambian las flechas y nos indican todo hacia abajo. Digamos que aquí lo que vamos a hacer es, si nosotros cambiamos la altura de la imagen, nos va a ampliar el lienzo hacia abajo, el tamaño que nosotros le digamos. En este caso, para empezar, nos da un poco igual el tamaño, vamos a poner 55 para que vaya así un poquito sobrado, digamos, y luego ya recortamos a nuestro gusto, ¿no? Ahí tenemos ya nuestra imagen ya con el lienzo ampliado y lo primero que vamos a hacer es seleccionar la parte que vamos, digamos, a crear el reflejo. Ahí aproximadamente, ahí, justo la parte de la ciudad donde corta. En este caso, esta es una imagen muy fácil,
ya que nuestro horizonte es completamente recto y no tenemos ningún obstáculo que se nos salga digamos, de esta rectitud y no tengamos que hacer cosas muy complicadas para crear el reflejo. Entonces vamos a copiar esta zona, vamos a irnos a edición, copiar y luego también a edición, pegar. Fijaos que lo que hemos hecho fue copiar esta zona. Ahora nos vamos a voltear, digamos, a mover hacia abajo digamos, esta parte que hemos copiado. Y nos vamos a ir a edición, transformar, voltear vertical. Fijaos ahí como ya nuestra imagen se ha convertido en un espejo y ahora hay que ajustarla y que coincida lo mejor posible con lo que tenemos encima. Yo creo que ahí más o menos, fijaos, y puede haber quien se sienta tentado en dejar esta imagen ya así, sin hacerle nada más. No es realista, los reflejos nunca son exactamente espejos, siempre tienen un poquito, digamos, de desenfoque, de movimiento y no quedaría realista. Podemos ya, de hecho, recortar por donde quisiéramos, igual quedaría mejor no recortando exactamente a la mitad, dejándolo así un poquito más formato panorámico y le damos a imagen recortar. Yo creo que así nos quedaría perfecta, de proporción, con un poquitito más de cielo que de la parte del reflejo. Y ahora lo primero que vamos a hacer es, digamos, desenfocar esta parte del reflejo para hacerlo un poquitito más realista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a irnos aquí, a esta capa, y nos vamos a ir a filtro. Nos vamos a ir a galería de filtros de desenfocar y nos vamos a ir a desenfoque de trazado. Fijaos que aparece esta flechita que nos indica hacia la derecha. Esa es la dirección del desenfoque que nosotros vamos a efectuar, digamos, en este caso. Y lo que nos interesa es que nuestro desenfoque vaya desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, simplemente tenemos que girar esta flechita hacia abajo. Y si pulsamos la tecla Shift, fijaos que lo que nos hace es hacerlo de forma mucho más fácil. Vamos a tirar hacia abajo. Fijaos más o menos que ha quedado que quede recta. Una opción para que quede recta es coger una regla, fijaos, la ponéis aquí y igualarla exactamente. Yo creo que así más o menos quedaría bastante bien. Y luego tenemos aquí una serie de parámetros que podemos cambiar. La velocidad esto es el cambio de velocidad del punto final. Fijaos que así cambia nuestro efecto. Yo recomiendo poner entre 250 y 260, aunque es un poquito en función de gustos. A mí me gusta también igualmente como queda, así. Y le vamos a dar a calidad alta aquí. Yo creo que más o menos así a mí me gustaría. Podemos variar un poquito la altura, digamos, de este desenfoque o variar un poquito aquí la velocidad del punto final, más, menos. Ya os digo, a mí, para mi gusto, entre 250 más o menos me gusta. El resto de parámetros lo podemos dejarlos así. Y una vez esto, le damos OK. Y nos va a aplicar nuestro desenfoque. Tarda un poquito, el tamaño de la imagen es bastante grande. Y seguidamente, después de esto, vamos a aplicarle otro desenfoque, pero en este caso es un desenfoque de movimiento. Como ya os he comentado, este río es un río que se mueve lógicamente en una dirección, tiene una corriente de agua y vamos a simular un poquito ese movimiento del agua con un desenfoque de movimiento en una dirección. Como está aplicando el desenfoque, voy a pausar un momentito el vídeo para que no tengáis que estar esperando. Bueno, ya está listo nuestro reflejo. Fijaos que ha quedado bastante bien. Y ahora lo que vamos a hacer es ese desenfoque de movimiento que os he comentado hace un momento.
Para ello nos vamos a ir a Filtro, Desenfoque de movimiento. Aquí, como a nosotros nos interesa un desenfoque, digamos, horizontal, vamos a mover esta ruedecita y dejarla a 0 grados, y le vamos a aplicar una distancia muy bajita, no queremos que haya mucho movimiento. Fijaos aquí, como básicamente nos la ha movido horizontal, entonces vamos a dejarle un poquito, 5, 6, 7, 8 píxeles aproximadamente, en fin, ir moviendo así para que veáis los cambios. Ahí podemos dar un poquito más, yo creo, esta imagen. Yo creo que más o menos ahí. Vamos a quitar la previsualización. Sí. Fijaos que lo que nos hace es quitarle un poquito de enfoque así de lado a la imagen. Lo dejamos así, aproximadamente 15 píxeles. Esto ya es en función de gustos y lo vamos a aplicar. Ahí tenemos ya nuestro desenfoque aplicado. Y otra cosa importante que hay que hacerle a estos reflejos es que normalmente el agua absorbe parte de la luz del ambiente. Por lo tanto, un reflejo en una fotografía nunca queda con la misma cantidad de luz que tenemos en la superficie que reflejamos. Por lo tanto, vamos a tener que quitarle un poquito de luz a esta zona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay muchos métodos. Podéis desde aplicarle una capa negra y cambiarle la opacidad o pintando incluso también, por ejemplo. Pero a mí me gusta hacerlo, por ejemplo, con un ajuste de brillo y contraste. Y si nos acercamos a la unión entre las dos capas y pulsamos la tecla Alt, fijaos que aparece este iconito. Esto lo que nos indica es que este efecto solo se va a aplicar sobre la capa inmediatamente inferior, que en este caso es la de nuestro reflejo. Pinchamos en él y fijaos que aparece esta flecha ya de forma muy ilustrativa de que este efecto se va a aplicar aquí, justo en esta capa. Bueno, pues vamos a bajarle la luz aproximadamente ahí y vamos a subirle un poquito así el contraste. Si os fijáis, igual os puede quedar un poco agresivo, igual demasiado oscuro esa zona. Si queréis recuperar un poco de luz de alguna zona, por ejemplo de la zona de la ciudad, que no quede tan oscura, simplemente sería coger un pincel de un tamaño más o menos que nos interese, algo así, y pintando en color negro, digamos, para desenmascarar esto que hemos hecho, esta luz, y pintamos en color negro a una opacidad así aproximadamente el 10-15%, no demasiado, para que no cante mucho, y recuperamos un poquito, fijaos, de luz. Vamos a hacer un poquito más grande, y recuperamos un poquito de luz de esa zona. Aún así, fijaos cómo se ha oscurecido. Si quisiéramos, vamos a quitar un poquito de luz, que está en la zona, digamos, con más luz, ahí le damos un poquito más. Si os interesa, incluso podéis oscurecerlo más y sobre todo esta zona de aquí, del cielo. Y vamos a hacerlo de la misma forma, pero en este caso vamos a aplicarle un degradado para que se aplique más en esta zona que en la zona de la ciudad. Vamos a meterle otro ajuste de brillo y contraste, bajamos otro poquito así la luz, un poquito más de contraste y en este caso nos vamos a la herramienta de degradado y vamos probando, a ver cómo queda mejor. Bueno. Sí, de arriba para abajo, algo así. Así yo creo que más o menos. Fijaos ahí, quedaría bien. Y esto todo vamos a hacer que también se aplique sobre esta zona de aquí abajo, lógicamente. Fijaos ahí, muy bien, como hemos oscurecido con estas dos capas esta zona. Bueno, nuestro reflejo ya estaría creado. Ahora ya, si queremos hacerle algún ajuste general a la imagen, podríamos sin ningún tipo de problema. Yo, si queréis seguir trabajando con la imagen, os recomiendo simplemente que unáis, esto no, vamos a quitar la selección, os recomiendo que unáis todas estas capas, si me deja, en un grupo, ahí, fijaos,
y lo llaméis reflejo, y a partir de ahí ya podéis seguir trabajando. Fijaos el antes y el después. Ha quedado un buen resultado. Como todo, este reflejo, si fijáis, si hay alguna zona que os parece que no ha quedado demasiado bien, una zona, por ejemplo, de este puente que se mete un poquitito más en la zona del agua, podéis aplicar aquí una máscara de capa. Perdón, una máscara de capa, y pintando en negro podéis quitarle así, vamos a verlo al 100%. Fijaos, quitáis un poquito de alguna zona que os puede interesar para que quede un poquito mejor. Aquí, por ejemplo, me he pasado, entonces yo recupero así un poquito, pero las zonas que a vosotros pueden interesar, en este caso, como ya os digo, es un reflejo muy recto, no se nota prácticamente nada. Fijaos aquí, mira, por ejemplo, esta zona de aquí podemos quitarla de aquí, ponerla donde nos interese. En este caso, así queda perfecto. Y bueno, como os he comentado, este es un ejemplo muy sencillito. Tenemos fotografías que nos podemos complicar, sobre todo si tenemos, digamos, zonas a diferentes alturas. Ahí ya se complica mucho más. Este es un ejemplo, por ejemplo, que tengo yo aquí. Esta es una fotografía que hice yo recientemente de Lofoten. Esta zona que es recta es muy fácil de replicar. Sin embargo, cuando nos metemos en esta zona de las casas ya se complica mucho. Aquí lo que había que hacer es hacer un reflejo para, digamos, esta zona, y luego esta zona de las casas hacerla aparte y copiar, digamos, sería copiar esta zona de aquí, la zona solo de las casas, y replicarla hacia abajo. Y, digamos, hacer un reflejo en dos tablas. Y aquí recuperar solo la parte de las casas y de la montaña para que quede en su justa proporción. Esto es, digamos, un poquito más trabajoso. A mí no me acuerdo cuánto me llevo en esta fotografía, pero yo creo que perfectamente 1 hora, y porque tuve que ir enmascarando, desenmascarando. Fijaos aquí, estos bordes. Hay que hacerlo con calma para que quede bien, pero bueno, en este caso, esta fotografía quedó bastante bien. Digamos, la parte del agua estaba muy sosa ese día, y bueno, conseguí una fotografía que me gustaba muchísimo más. Bueno, hasta aquí ha sido todo de este primer tutorial, espero que os haya gustado. Tengo muchos otros tutoriales de fotografía, digamos, en este caso tengo en mi página web procesados completos de fotografías, desde el RAW hasta la fotografía final. Si os interesa saber un poquito más de esto, podéis pinchar en este enlace que os dejo ahí abajo, a un lado de la imagen. Y bueno, no os olvidéis tampoco de suscribiros y darle a la campanita. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente.